Fui criada en un convento, y lo que viví allí nadie me lo creería antes de sumergirte en esta historia. Suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Mi nombre es Clara, y aunque hoy soy una mujer adulta, madre y esposa, aún llevo en el pecho el peso de una infancia que muchos no entenderían o no querrían creer. Fui criada entre muros de piedra fría, bajo vitrales que contaban historias de santos y mártires, en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Crecí en un convento, no porque quise ni porque sentía un llamado divino, sino porque mi madre no tuvo otra opción. Era 1984. Yo tenía apenas 4 años cuando mi madre me llevó por última vez de la mano. Recuerdo su abrigo gris, su rostro demacrado por el cansancio y su voz temblorosa cuando le dijo a la hermana portera: «Cuídenla, aquí estará mejor que conmigo». Ella no lloró, ni una sola lágrima, pero sus ojos gritaban. Yo tampoco lloré, no porque fuera fuerte, sino porque no entendía que aquel sería el último día de mi niñez como la conocía. Desde entonces, mi mundo dejó de tener colores. Todo era blanco, negro, o ese tono marrón apagado de los hábitos de las monjas. El convento era antiguo, imponente. Sus paredes parecían susurrar secretos de siglos pasados. Las monjas caminaban en fila, en silencio, como si el aire mismo les pidiera permiso para moverse. Yo era la más pequeña entre unas pocas niñas que vivíamos allí, hijas de mujeres que no podían o no querían criarnos. Al principio, todo parecía tranquilo. Se rezaba al amanecer, se desayunaba en silencio, se estudiaban los salmos, se fregaban los suelos. Pero pronto aprendí que la vida en el convento no era lo que muchos creen. La disciplina era estricta. Cualquier falta, una palabra fuera de lugar, una mirada demasiado larga, un pensamiento que parecía rebelde, era castigada. Nos enseñaban que el cuerpo era pecaminoso, que la voz era peligrosa, que la obediencia era el único camino hacia Dios. Yo no entendía por qué Dios, ese que supuestamente me amaba, permitía que me arrodillaran sobre granos de maíz por no aprender un versículo a tiempo, o por qué era pecado pedir una cobija extra en las noches de invierno. Pero yo obedecía, como lo hacían todas, porque desobedecer era quedarse sin comida, era ser aislada, o peor, había una sala en el convento que no podíamos pisar. Le llamaban la habitación del silencio eterno. Decían que era para las hermanas mayores, aquellas que necesitaban oración y reflexión, pero yo sabía que no era cierto. Una vez, una niña llamada Sofía, de ojos verdes y cabello rizado, fue llevada allí. No volvió a ser la misma. Días después salió caminando despacio, con los ojos vacíos, como si le hubieran arrancado el alma. Nunca más habló, ni una palabra. A los pocos meses su madre fue por ella. Dicen que se convirtió en una sombra viviente, incapaz de dormir sin gritar. Yo me preguntaba cada noche si ese también sería mi destino. Sin embargo, en medio de esa oscuridad había pequeños destellos de luz. Una hermana, la hermana Magdalena, tenía una voz suave y manos cálidas. Me dejaba leer en secreto libros de poesía escondidos detrás de los himnarios, y cuando podía, me dejaba una manzana en el cajón. Ella me decía: «Dios también vive en la belleza, Clara. No lo olvides». Esas palabras me sostenían. Eran mi única esperanza en un mundo donde todo parecía frío y castigador. Pasaron los años. Me convertí en una adolescente silenciosa, obediente, con el corazón lleno de preguntas que no podía hacer. Pero todo cambió una noche en que vi algo que me hizo entender que no todo en ese lugar era sagrado. Y esa revelación marcó el comienzo de mi lucha por salir, por descubrir la verdad y por contarle al mundo lo que realmente se vivía tras los muros del convento. Porque a veces los lugares que dicen representar a Dios son los que más lo esconden. El convento enseñaba a callar. Desde muy niña entendí que hablar era una forma de rebeldía. Los labios debían mantenerse cerrados y la mirada baja. Las emociones no eran bienvenidas y cualquier expresión de inconformidad era señal de una fe débil. Era más fácil sobrevivir obedeciendo, fundiéndose con los muros de piedra sin dejar rastro de pensamiento propio. Durante años caminé por aquellos pasillos fríos creyendo que esa era la única vida posible. Me convencieron de que el sacrificio era una virtud, el dolor, una ofrenda, y el silencio, una forma superior de devoción. Vivíamos bajo una rutina tan rigurosa que incluso los suspiros parecían cronometrados. El día comenzaba con oraciones,
antes del amanecer y terminaba con penitencias susurradas al anochecer. Entre esos dos extremos había trabajo, más oración, estudio de las Escrituras y absoluta sumisión. Pero con el paso del tiempo, algo en mí empezó a quebrarse. No fue un acontecimiento abrupto, sino una lenta acumulación de dudas, una inquietud que germinaba en lo más profundo del alma. Había demasiadas cosas que no encajaban, demasiadas reglas sin explicación, demasiados castigos por errores que ni siquiera comprendía. Aprendí a observar, a notar los detalles que muchas preferían ignorar. El miedo constante en los ojos de algunas niñas, las ausencias repentinas, las puertas cerradas a ciertas horas del día, los murmullos que se apagaban cuando alguien se acercaba. Empecé a darme cuenta de que el convento no solo era un lugar de oración, sino también de secretos, y esos secretos estaban enterrados bajo capas de solemnidad y rituales sagrados. No era raro que alguna joven simplemente desapareciera. Siempre había una explicación oficial. Había sido adoptada, enviada a otro convento o regresado con sus familiares. Pero nadie preguntaba más allá. Preguntar era peligroso. Una simple duda podía significar una semana de castigo, aislamiento o peor, el rechazo colectivo, el olvido dentro del propio lugar donde se vivía. Las penitencias eran severas. Algunas eran físicas, como arrodillarse durante horas sobre el suelo áspero o ayunar hasta desfallecer, pero las más crueles eran las silenciosas. Aislaban a quien cuestionaba, negándole el saludo, la mirada, el afecto. En un entorno donde todo era rígido y sin amor, ese tipo de castigo se sentía como la muerte del alma. Fue en ese ambiente, en esa atmósfera de represión disfrazada de santidad, donde comencé a despertar. Algo dentro de mí, quizás una chispa, de la voz de Dios me decía que aquello no era lo que Él quería. No podía ser. Un Dios de amor no podía habitar en un lugar donde el miedo era la ley, donde la compasión era sospechosa y donde las lágrimas eran vistas como una debilidad. Peligrosa, a escondidas comencé a escribir. No tenía papel limpio ni tinta bonita. Usaba lo que podía encontrar. Trozos de libros viejos, lápices casi gastados, pedazos de tela. Necesitaba dejar constancia de lo que veía, de lo que sentía, de lo que no podía decir en voz alta. Era mi forma de resistir sin romper por completo las reglas. Era mi forma de no enloquecer. Escribir era como respirar. En cada palabra liberaba el dolor que no podía mostrar. Contaba los días en los que nadie sonreía. Describía los momentos en los que alguna hermana mayor bajaba la voz y pedía a las niñas no contar lo que habían visto. Anotaba los nombres de las compañeras que se esfumaban y de las monjas que cambiaban de actitud tras ciertas noches silenciosas. Mientras más escribía, más comprendía que la santidad de aquel lugar era solo una fachada, que no todos los que vestían hábitos vivían en la luz, que el pecado también se escondía bajo la forma de autoridad religiosa, que algunas voces se apagaban no por obediencia a Dios, sino por temor a quienes decían representarlo. No sabía qué hacer con ese conocimiento. Era joven, frágil, sin poder alguno. Pero cada día que pasaba me convencía más de que tenía que encontrar una salida. No solo física, sino espiritual, porque el verdadero peligro no era el castigo corporal ni la vigilancia constante. El verdadero peligro era olvidar quién era, qué sentía y qué valor tenía ante los ojos de Dios. Mi alma clamaba por libertad, no la libertad de correr por campos abiertos, sino la de vivir sin miedo, de poder rezar sin sentir culpa, de poder amar a Dios sin intermediarios que usaban su nombre para controlar. Supe entonces que si quería vivir tenía que empezar a recordar, tenía que sostener la verdad dentro de mí, como una llama encendida en medio del viento. Porque cuando todo alrededor intenta callarte, recordar es un acto de fe. El convento enseñaba a callar. Desde muy niña entendí que hablar era una forma de rebeldía. Los labios debían mantenerse cerrados y la mirada baja. Las emociones no eran bienvenidas y cualquier expresión de inconformidad era señal de una fe débil. Era más fácil sobrevivir obedeciendo, fundiéndose con los muros de piedra sin dejar rastro de pensamiento propio. Durante años caminé por aquellos pasillos fríos creyendo que esa era la única vida posible. Me convencieron de que el sacrificio era una virtud, el dolor, una ofrenda, y el silencio, una forma superior de devoción. Vivíamos bajo una rutina tan rigurosa que incluso los suspiros parecían cronometrados. El día comenzaba con oraciones antes del amanecer y terminaba con penitencias susurradas al anochecer.
Entre esos dos extremos había trabajo, más oración, estudio de las Escrituras y absoluta sumisión. Pero con el paso del tiempo, algo en mí empezó a quebrarse. No fue un acontecimiento abrupto, sino una lenta acumulación de dudas, una inquietud que germinaba en lo más profundo del alma. Había demasiadas cosas que no encajaban, demasiadas reglas sin explicación, demasiados castigos por errores que ni siquiera comprendía. Aprendí a observar, a notar los detalles que muchas preferían ignorar. El miedo constante en los ojos de algunas niñas, las ausencias repentinas, las puertas cerradas a ciertas horas del día, los murmullos que se apagaban cuando alguien se acercaba. Empecé a darme cuenta de que el convento no solo era un lugar de oración, sino también de secretos. Y esos secretos estaban enterrados bajo capas de solemnidad y rituales sagrados. No era raro que alguna joven simplemente desapareciera. Siempre había una explicación oficial. Había sido adoptada, enviada a otro convento o regresado con sus familiares. Pero nadie preguntaba más allá. Preguntar era peligroso. Una simple duda podía significar una semana de castigo, aislamiento o peor, el rechazo colectivo, el olvido dentro del propio lugar donde se vivía. Las penitencias eran severas, algunas eran físicas, como arrodillarse durante horas sobre el suelo áspero o ayunar hasta desfallecer. Pero las más crueles eran las silenciosas. Aislaban a quien cuestionaba, negándole el saludo, la mirada, el afecto. En un entorno donde todo era rígido y sin amor, ese tipo de castigo se sentía como la muerte del alma. Fue en ese ambiente, en esa atmósfera de represión disfrazada de santidad, donde comencé a despertar. Algo dentro de mí, quizás una chispa de la voz de Dios, me decía que aquello no era lo que Él quería, no podía ser. Un Dios de amor no podía habitar en un lugar donde el miedo era la ley, donde la compasión era sospechosa y donde las lágrimas eran vistas como una debilidad peligrosa. A escondidas comencé a escribir. No tenía papel limpio ni tinta bonita. Usaba lo que podía encontrar. Trozos de libros viejos, lápices casi gastados, pedazos de tela. Necesitaba dejar constancia de lo que veía, de lo que sentía, de lo que no podía decir en voz alta. Era mi forma de resistir sin romper por completo las reglas. Era mi forma de no enloquecer. Escribir era como respirar. En cada palabra liberaba el dolor que no podía mostrar. Contaba los días en los que nadie sonreía. Describía los momentos en los que alguna hermana mayor bajaba la voz y pedía a las niñas no contar lo que habían visto. Anotaba los nombres de las compañeras que se esfumaban y de las monjas que cambiaban de actitud tras ciertas noches silenciosas. Mientras más escribía, más comprendía que la santidad de aquel lugar era solo una fachada. Que no todos los que vestían hábitos vivían en la luz. Que el pecado también se escondía bajo la forma de autoridad religiosa. Que algunas voces se apagaban no por obediencia a Dios, sino por temor a quienes decían representarlo. No sabía qué hacer con ese conocimiento. Era joven, frágil, sin poder alguno. Pero cada día que pasaba me convencía más de que tenía que encontrar una salida. No solo física, sino espiritual. Porque el verdadero peligro no era el castigo corporal ni la vigilancia constante. El verdadero peligro era olvidar quién era, qué sentía y qué valor tenía ante los ojos de Dios. Mi alma clamaba por libertad. No la libertad de correr por campos abiertos, sino la de vivir sin miedo, de poder rezar sin sentir culpa, de poder amar a Dios sin intermediarios que usaban su nombre para controlar. Supe entonces que si quería vivir, tenía que empezar a recordar. Tenía que sostener la verdad dentro de mí como una llama encendida en medio del viento. Porque cuando todo alrededor intenta callarte, recordar es un acto de fe. Con el paso del tiempo me di cuenta de que el mayor peligro dentro del convento no eran los castigos ni el aislamiento, sino la normalización del sufrimiento. Habíamos en Etellinos aprendido a vivir con miedo y a llamarlo obediencia. Nos enseñaron a aceptar la injusticia como una prueba de fe, a callar el dolor como si fuera una virtud, a desconfiar de nuestra conciencia porque pensar diferente era pecado. Y lo más devastador era que en algún momento muchas comenzaban a creerlo. No por maldad, sino por supervivencia. Cuando una niña llega al convento siendo apenas una sombra de lo que fue, no tiene herramientas para defenderse. Está hambrienta de amor, de pertenencia, de propósito, y lo que recibe es una estructura rígida, reglas que no se cuestionan y una idea de Dios basada en temor. Poco a poco, ese entorno apaga la chispa interior, esa voz que un día gritaba, «Esto no está bien», hasta que solo queda una obediencia vacía, automática, silenciosa. Yo estuve a punto de caer en esa trampa.
Por años repetí oraciones sin entenderlas. Bajé la cabeza cuando el alma me pedía mirar hacia el cielo. Me obligué a olvidar momentos dolorosos. Reemplacé recuerdos con normas. Pero había algo que nunca logré enterrar: la necesidad de verdad. La verdad dolía, porque implicaba reconocer que muchas cosas que me enseñaron no venían de Dios, que algunos actos cometidos en su nombre no eran santos sino abusivos, que el hábito no convierte a nadie en justo y que no todo lo que se hace en la iglesia es puro. Esa verdad era un golpe para mi fe, pero al mismo tiempo fue lo que comenzó a sanarla, porque al separar a Dios de la institución que me oprimía, comencé a descubrir su verdadero rostro. Dios no estaba en los gritos, ni en los castigos, ni en las puertas cerradas con llave. Dios no se escondía detrás de miradas frías, ni de manos que controlaban en lugar de cuidar. Dios estaba en el amor, en el consuelo silencioso que sentía al hablarle desde mi rincón escondido, en esa voz interior que me decía: no estás equivocada por sentir lo que sientes. Poco a poco comencé a entender que seguir a Dios no significaba apagarme, sino encenderme con su luz, que la humildad no es humillación, que la obediencia no es ceguera, y que la fe auténtica nunca exige que uno pierda su dignidad. Esa comprensión me dio fuerzas para continuar, no para enfrentar el sistema, porque no tenía cómo, pero sí para no permitir que ese sistema me destruyera por dentro. Mi forma de resistencia era pequeña, casi invisible. Seguí escribiendo en secreto, anotando pensamientos, memorias, preguntas. Comencé a guardar todo en un pequeño cuaderno escondido entre mis ropas. Cada palabra era una afirmación de que mi historia importaba, que no era solo una más, que lo que yo sentía, lo que yo sospechaba, lo que yo intuía, era real. El simple hecho de ponerlo en papel me hacía recuperar parte de mi humanidad. Era como si en cada página reconstruyera mi identidad fragmentada, y cuanto más escribía, más recordaba detalles que antes había enterrado. Miradas incómodas, horarios alterados, llantos ahogados. Todo comenzaba a encajar como un rompecabezas tenebroso. Pero aún así, el miedo no me abandonaba. A cada paso, sentía que alguien podía descubrirme, que si encontraba ese cuaderno sería castigada severamente, que me acusarían de blasfemia, de herejía, de rebeldía, porque en ese lugar decir la verdad era el peor de los pecados. Y sin embargo, había algo peor que el castigo: vivir sin verdad. Había noches en las que me sentaba junto a la ventana y miraba el cielo oscuro. No se veían estrellas, pero yo sabía que estaban ahí. Y así sentía a Dios, invisible pero presente. No en la estructura del convento, sino más allá de sus muros. Un Dios que sufría conmigo, que me comprendía, que lloraba por todo lo que allí pasaba en su nombre. Y cada vez que pensaba en ese Dios me decía a mí misma: esto no puede ser eterno. No sabía si algún día lograría salir. No sabía si tendría fuerzas para escapar, si alguien me escucharía, si alguien creería mi historia. Pero sí sabía que no estaba sola, que aunque todos los días fueran iguales y los rostros alrededor parecieran ajenos, había otras almas que también sentían lo mismo que yo, que también sospechaban, que también sufrían en silencio. Esa certeza se convirtió en mi ancla. Y mi fe, una fe distinta, nacida no de la imposición sino de la búsqueda, me sostenía como una raíz profunda que no se ve, pero que impide que el árbol caiga. Había dejado de esperar milagros. Ya no pedía que las puertas se abrieran mágicamente ni que un ángel me rescatara. Mi esperanza no era fantasía, era resistencia. Sabía que la libertad no llegaría como una ráfaga, sino como un proceso lento, pero también sabía que estaba caminando hacia ella, y en medio de todo comprendí algo más doloroso y profundo, que a veces el infierno se disfraza de cielo, que el mal no siempre grita, a veces reza. En los pasillos silenciosos del convento, aprendí que el dolor más profundo no es el que se grita, sino el que se calla. El que se entierra tan hondo que empieza a confundirse con parte del alma. El que se disfraza de obediencia, de vocación, de espiritualidad. Porque cuando el sufrimiento se normaliza, el corazón empieza a olvidar cómo se sentía la libertad. Pasaban los días, las semanas, los años. El tiempo allí dentro era una corriente lenta, casi inmóvil. Todo parecía igual, pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la niña que temía romper las reglas por miedo al castigo. Tampoco era la joven que creía que callar era un acto de fe. Me había convertido en alguien más silencioso por fuera, pero más despierto por dentro. Cada rincón del convento me recordaba que estaba atrapada,
pero también me hacía recordar que aún tenía una llama encendida, una voz interior que no habían logrado apagar. A veces me preguntaba, ¿cuántas otras como yo habían vivido lo mismo? ¿Cuántas almas habían pasado por esos muros buscando a Dios y encontrando solo estructuras humanas rotas? ¿Cuántas historias habían sido silenciadas? ¿Cuántas heridas encubiertas? ¿Cuántas oraciones sinceras apagadas por el miedo? Pensar en eso me rompía el corazón. Había llegado a un punto en el que ya no podía engañarme a mí misma. Por mucho que me repitieran que era pecado cuestionar, que era rebeldía dudar, que era impureza sentir, yo sabía en lo más profundo que había una verdad más alta que todas esas voces humanas. Una verdad que venía del cielo, no del púlpito, que venía del espíritu, no del reglamento. Y esa verdad me decía, el amor no humilla, la fe no encarcela, Dios no se complace en tu dolor. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa pero irreversible. Si no podía cambiar las cosas desde dentro, al menos iba a guardar mi verdad con celo. Iba a proteger mi conciencia. Iba a escribir, a observar, a resistir. Iba a confiar en que un día podría contar todo lo que había visto, todo lo que había sentido, todo lo que el mundo afuera debía saber, no por venganza ni por rabia, sino por justicia, por todas las que no pudieron hablar, por todas las que fueron olvidadas, por todas las que aún estaban allí, creyendo que sufrir era el único camino a la santidad. El cuaderno que escondía entre mis ropas comenzó a llenarse. Página tras página, mis memorias iban tomando forma. No eran solo relatos de castigos o injusticias, eran también preguntas sin respuesta, oraciones incompletas, gritos ahogados. Era una mezcla de dolor y fe, de miedo y esperanza, de oscuridad y luz. Porque incluso en los momentos más difíciles había pequeños destellos que me recordaban que Dios aún estaba conmigo. Un amanecer visto desde una grieta en la pared. El canto de un ave que se posaba junto a una ventana. Una palabra amable susurrada a escondidas. Una lágrima compartida en silencio. Esos detalles mínimos eran mi alimento espiritual. Eran la prueba de que, aunque los muros del convento intentaban encarcelar mi cuerpo, mi alma seguía conectada a la fuente divina. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera libertad no siempre comienza con una puerta abierta, sino con una verdad asumida. Y esa verdad era clara. No todas las instituciones que dicen representar a Dios lo hacen realmente. No todos los hábitos reflejan santidad. No todos los votos nacen del amor. Y sobre todo, no todo lo que se calla es sagrado. Al entender eso, empecé a ver el convento con otros ojos. Ya no como un lugar inquebrantable, sino como una estructura humana, frágil, marcada por errores, por silencios cómplices, por corazones que confundieron disciplina con control. Me dolía reconocerlo, pero era necesario. Porque solo cuando uno se atreve a ver la herida, puede empezar a sanarla. Yo no buscaba destruir nada. Solo quería sanar. Solo quería que el amor real, el que viene de lo alto, pudiera florecer sin ser manipulado. Quería que la fe dejara de ser usada como herramienta de miedo. Quería que las voces de tantas almas silenciadas pudieran ser escuchadas. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo saldría de allí, algo en mi interior me decía que ya había dado el primer paso hacia mi liberación. No con mis pies, sino con mi alma. Porque cuando uno comienza a ver la verdad, ya no puede volver a cerrar los ojos. Y cuando uno empieza a caminar con Dios de verdad, no con el Dios del miedo, sino con el del amor, entonces incluso el lugar más oscuro comienza a llenarse de luz. En las profundidades de una vida regida por reglas inflexibles, hay verdades que claman por salir. No se trata de rebeldía ni de desobediencia, sino de un llamado interior que empuja al alma a preguntarse si aquello que se vive realmente refleja la voluntad de Dios. Durante años, el entorno intentó convencer que el sufrimiento silencioso era sinónimo de santidad, que anular los propios pensamientos era obedecer al Creador, y que cualquier impulso de libertad era una tentación que debía reprimirse. Pero la verdad no. Puede ser silenciada para siempre. Dentro de esas paredes donde se respiraba solemnidad, muchas veces se confundía la represión con la virtud. Se enseñaba que el sacrificio era la vía más alta hacia lo divino y que el dolor era parte del precio de servir a Dios. Sin embargo, había algo que no se podía apagar por completo: la conciencia. Esa voz suave pero firme que en medio de Sintoastais, la oscuridad, seguía recordando que el amor verdadero no duele, que la fe genuina no encarcela, y que el Espíritu de Dios no impone cadenas. A lo largo de los años, muchas personas aprendieron a desconectarse de sí mismas para sobrevivir. Aprendieron a no sentir, a no preguntar, a no desear.
Se convirtieron en sombras de quienes eran, creyendo que esa era la única manera de agradar al cielo. Pero el alma humana, incluso adormecida, sigue viva. Y con el tiempo comienzan a aparecer grietas. Grietas por donde se filtra la luz, por donde renace la verdad, por donde el amor genuino empieza a respirar nuevamente. La espiritualidad malentendida se convierte en prisión. Y eso fue lo que ocurrió en muchos espacios donde se prometía consagración, pero se practicaba el control. El orden se volvió más importante que la compasión. La rutina, más valiosa que la misericordia. El silencio impuesto, más celebrado que la palabra sincera. Y mientras todo parecía estar en paz por fuera, muchas almas sangraban por dentro, sin que nadie lo notara, o sin que nadie quisiera verlo. Pero Dios sí lo ve. Dios no habita en estructuras humanas. No se complace en reglas que hieren ni en jerarquías que oprimen. Su presencia se manifiesta donde hay verdad, donde hay justicia, donde el corazón es escuchado. Y cuando una persona se atreve a abrir los ojos, a mirar con valentía lo que ha vivido, a nombrar el dolor y reconocer la mentira disfrazada de fe, entonces comienza el verdadero camino hacia la libertad espiritual. Ese despertar no ocurre de golpe. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero profundamente transformador. Comienza con pequeñas preguntas. ¿Esto que siento es pecado o es una advertencia del alma? ¿Dios realmente me quiere sometida al sufrimiento constante? ¿La voz que me pide callar es divina o humana? Y a medida que esas preguntas se hacen más fuertes, las respuestas van surgiendo con claridad. El verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra, no necesita del dolor humano para afirmar su poder. No demanda obediencia ciega ni alabanzas vacías. Él busca corazones sinceros, almas vivas, fe auténtica. Quiere que sus hijos vivan en plenitud, en verdad, en amor. Todo lo que encadena, todo lo que anula la esencia de una persona, no proviene de Él. Quienes han vivido en ambientes religiosos opresivos lo saben. La culpa ha sido utilizada como instrumento de control. Se siembra el miedo al castigo eterno. Se tergiversa la palabra para justificar abusos. Se desacredita la voz interior como si fuera una amenaza al orden. Pero el Espíritu de Dios habla en la conciencia. Y cuando una persona comienza a escucharlo, desde el fondo de su ser, ya no hay vuelta atrás. La paz verdadera no viene de encajar en estructuras. Viene de vivir en coherencia con la verdad interior. Viene de mirar al cielo y saber que se está caminando con dignidad. Viene de amar sin temor, de servir sin perder la identidad, de creer sin apagar la razón. Y cuando esa paz comienza a habitar el corazón, ninguna presión externa puede sofocarla. No todas las heridas se ven. Muchas se esconden detrás de sonrisas obligadas, de hábitos impecables, de palabras memorizadas. Pero esas heridas duelen y necesitan ser sanadas. El primer paso hacia la sanación es reconocer que están allí. Aceptar que lo vivido no fue santo ni justo. Abrirse a la posibilidad de una vida diferente, donde la fe no sea sinónimo de dolor, sino de libertad. Dios no se escandaliza por nuestras dudas. No se aleja cuando comenzamos a hacer preguntas. Al contrario, Él se acerca más porque sabe que esas preguntas nacen del deseo de encontrarlo en verdad. Y Él siempre responde. A veces no con palabras audibles, sino con señales sutiles, con puertas que se abren, con fuerza que aparece en los momentos más difíciles. Porque Él nunca abandona a quien lo busca con el corazón sincero. El despertar espiritual lleva a una transformación profunda. Ya no se vive desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no se sirve desde la obligación, sino desde el amor. Ya no se calla por temor al castigo, sino que se habla por compromiso con la verdad. Y esa transformación, aunque silenciosa al principio, termina siendo poderosa. Cambia destinos, rompe cadenas, ilumina caminos para otros. Es allí donde nace el propósito. Cada experiencia dolorosa puede ser redimida cuando se pone al servicio de los demás. Cada lágrima escondida puede convertirse en consuelo para otras almas. Cada injusticia sufrida puede transformarse en un mensaje de esperanza. Y cuando eso ocurre, todo el sufrimiento vivido deja de ser inútil. Se convierte en semilla, en testimonio, en puente hacia la verdad. Porque la verdad no se puede esconder para siempre. Tarde o temprano encuentra la manera de salir. Y cuando lo hace, ilumina incluso los lugares más oscuros. Como una vela en medio de la noche, muestra que la oscuridad no tiene la última palabra, que aún en los entornos más rígidos el amor de Dios sigue actuando,
que aún en medio del silencio impuesto, la verdad sigue susurrando, yo estoy contigo, y ese susurro es suficiente para volver a comenzar. Cuando el alma comienza a reconocer la verdad, ya no hay marcha atrás. El despertar interior no es solo un cambio de perspectiva, es una revolución silenciosa que transforma cada rincón de la vida. No importa cuánto tiempo se haya vivido en tinieblas, en el momento en que la luz entra, la oscuridad pierde su dominio. Y esa luz, aunque tenue al principio, crece con cada paso hacia la libertad. No se trata de olvidar lo vivido, sino de mirarlo con otros ojos. De entender que el dolor no define la identidad, que el silencio impuesto no borra la voz que habita en lo profundo, y que el amor de Dios es más grande que cualquier estructura humana que haya intentado aprisionarlo. Las cicatrices que se llevan no son motivo de vergüenza, sino marcas de supervivencia. Pruebas de que incluso en los lugares más áridos el espíritu humano puede florecer. Liberarse espiritualmente no siempre implica salir físicamente de un lugar. A veces la libertad comienza mucho antes, cuando el corazón deja de temer, cuando la mente deja de aceptar todo sin pensar, cuando la conciencia se afirma como guía. Y es entonces cuando se experimenta una transformación que ninguna regla externa puede detener. Una transformación que viene de Dios mismo, que susurra al alma: te hice libre. No temas. La verdadera fe no se construye desde el control, sino desde la verdad. No nace del miedo, sino del amor. No se sostiene con castigos ni con obediencias ciegas, sino con la decisión diaria de caminar en integridad, en compasión, en conexión real con el Creador. Y cuando se comprende esto, se abre ante los ojos una espiritualidad más amplia, más humana, más divina. Es imposible callar para siempre lo que fue vivido, no como una forma de acusación, sino como un acto de justicia. Porque hay muchas personas que aún viven en entornos donde se les niega la libertad en nombre de la religión, que han sido enseñadas a desconfiar de sí mismas, a temer sus pensamientos, a creer que cuestionar es pecado. Y cada historia contada con honestidad se convierte en un faro para esas almas, en una confirmación de que no están solas. Dios no necesita estructuras humanas para manifestarse. Él se revela en la conciencia, en el silencio que escucha, en la compasión que sana. No habla con gritos ni amenazas, sino con ternura, con verdad, con libertad. Y cuando una persona se encuentra con esa voz, todo lo demás pierde sentido. Ya no hay temor que valga. Ya no hay norma que pueda suprimir la certeza de estar en el camino correcto. Las lágrimas que fueron derramadas en secreto, las noches de duda, los días de rutina sin alma, todo eso adquiere un nuevo significado cuando se convierte en testimonio. El dolor vivido no fue en vano. Sirve ahora como puente para otros, como mensaje de esperanza para quienes aún están en la sombra, como confirmación de que sí es posible sanar, reconstruirse, empezar de nuevo, porque Dios no está ausente en medio del dolor. Él estuvo allí todo el tiempo, esperando pacientemente que el alma se atreviera a mirarlo sin miedo, a escucharlo sin intermediarios, a caminar con Él en libertad. Y cuando finalmente se da ese paso, comienza una nueva vida, una vida con sentido, una vida con propósito. Esa libertad espiritual no garantiza ausencia de dificultades, pero sí asegura una fortaleza interna que no depende de lo externo. La relación con Dios se vuelve más íntima, más verdadera, más sólida. Ya no se basa en cumplir reglas impuestas, sino en vivir cada día con amor, con integridad, con verdad. Ya no se teme al castigo, porque se ha comprendido que Dios no es un juez distante, sino un Padre cercano, lleno de gracia. Y entonces todo, lo vivido, lo bueno, lo malo, lo confuso, encuentra su lugar. Las preguntas sin respuesta ya no causan angustia, sino que se aceptan como parte del misterio divino. Las heridas sanadas se vuelven sabiduría. La voz que antes fue silenciada, ahora habla con firmeza. Y el corazón que había sido encerrado se abre completamente a la vida. La fe verdadera no necesita gritar para ser fuerte. No impone, no hiere, no esclaviza. Es como una semilla que en el momento adecuado rompe la tierra y se convierte en árbol. Y ese árbol da sombra, da fruto, da esperanza. Así es la fe que nace de la libertad, silenciosa pero poderosa, humilde pero transformadora. Hoy esa historia se convierte en una ofrenda, no para buscar compasión, sino para entregar verdad, no para revivir el pasado, sino para iluminar el presente. Porque muchas mujeres, muchas personas en general, han vivido experiencias similares en distintos rincones del mundo.
y todas ellas merecen saber que hay otro camino, que la espiritualidad no debe doler, que Dios no pide sumisión sino amor verdadero, hablar, recordar, sanar. Todo eso es parte del proceso. Y cada paso dado con valentía se convierte en semilla para otros. Porque así como un día alguien encendió una luz en medio de tanta oscuridad, ahora esa luz puede pasar de mano en mano, de historia en historia, de alma en alma. Y aunque lo vivido fue duro, aunque muchas cosas duelen al recordarse, también hay gratitud. Gratitud por la fuerza que se encontró en medio del quebranto. Gratitud por la voz que volvió a levantarse. Gratitud por el Dios que nunca abandonó, que nunca se escondió, que siempre estuvo esperando. Y sobre todo gratitud por poder decir con el corazón libre, ya no soy esclava, soy hija y soy libre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.